Hola, muy buenos días. Mediante el vídeo de hoy vamos a hablar de un problema actual del que cada vez vemos más casos y hemos tenido más asuntos en el despacho y que sin duda afecta enormemente a quien lo padece. Nos referimos a los daños causados por clínicas dentales como puede ser iDental. En los últimos años, las franquicias dentales han aumentado exponencialmente, ofreciendo algunas de ellas, como por ejemplo iDental, Dentix o FaniDent, una imagen de clínica dental social que bonificaba parte del tratamiento a gente sin recursos, llegando incluso a descontar un 70% de la factura inicial, de modo que permitían a gente acceder a tratamientos dentales muy costosos a un precio mucho más reducido, mientras que, de otra forma no podrían pagarse este tratamiento en otra clínica cualquiera privada. Pero la realidad es que el elevado número de franquicias dentales que ha surgido se debe únicamente a que dieron negocio. Lo que hacían, inflaban enormemente los presupuestos, añadiendo muchos conceptos sin ni siquiera ver al paciente, muchos conceptos de los cuales luego pues la mayoría ni tenían lugar o ni siquiera eran necesarios. Entonces estos descuentos desorbitados tenían que tener una explicación. ¿Cómo podían permitirse reducir tanto los presupuestos en que aún así el negocio siguiera siendo viable, reduciendo costes? ¿Y cuál era la forma de hacerlo? Pues abaratamiento de materiales, contratos de estudiantes en prácticas con un salario muy bajo y con mucha rotación de personal, exceso de clientes, que en ocasiones pues había tanto número de clientes que cada dentista tenía un tiempo extremadamente limitado para atenderles y entonces por supuesto el servicio era pésimo en todos los casos, no realizando pruebas necesarias como por ejemplo extraer dientes sin hacer antes una radiografía, en fin, una serie de actuaciones de mala praxis con el único objetivo de abaratar los costes, como decimos. Entonces, sin duda, el descuento que podían hacer inicialmente a los clientes de la factura al final lo acababan pagando a un alto coste como es con su salud, y además incluso en muchos de los pacientes pedían préstamos a entidades bancarias o a entidades como por ejemplo CTLM y quedaban endeudados posteriormente. Entonces, hoy son miles los casos de afectados que han alzado la voz y se han unido a la ola de demandas y denuncias contra estas clínicas. Algunas de ellas demandas colectivas, muchos otros deciden hacerlo de forma individual y prueba de ello es que actualmente hay infinidad de noticias publicadas que podemos encontrar al respecto de estas clínicas, ¿no? Por eso, si te has visto afectado de alguna manera por el abuso de estas empresas y crees que no han cumplido lo acordado, que son responsables directos de los daños que te han podido ocasionar, no dudes en consultar a un profesional e iniciar el correspondiente procedimiento. Como decimos, los daños causados pueden ser por un lado físicos, porque se ha llevado a cabo un tratamiento por la clínica sin la debida diligencia, se ha efectuado un mal trabajo, o puede ser un daño económico al haber pagado un tratamiento que o bien ni ha tenido lugar en ocasiones, que ni se ha iniciado, o bien se ha realizado pero de malas maneras sin conseguir el resultado esperado que podía preverse, ¿no? Según la situación propia del paciente, tendrá varias vías para reclamar a la empresa. Si efectivamente se ha producido un daño físico porque el tratamiento se ha iniciado y ha habido alguna intervención por parte de la clínica, el cliente podría reclamar por la vía civil, interponiendo una demanda de juicio ordinario, ejercitando la acción para indemnización de daños y perjuicios personales derivados de que ha habido un tratamiento dental defectuoso. A esto le podemos acumular, por supuesto, pedir que se devuelva todo lo pagado por el tratamiento, todo lo pagado a la clínica, que se devuelva en su totalidad por no haberse realizado. Otra forma sería acudir a la vía penal interponiendo una denuncia contra la mercantil por estafa, si consideramos que se cumple con el tipo penal y que se ha producido un engaño por parte de la empresa hacia el paciente, un engaño que ha sido suficiente y consecuencia directa de un resultado perjudicial para el ofendido, ¿vale? La vía penal es más difícil de probar, ¿vale? Porque tienen que cumplirse todos los requisitos del tipo y las consecuencias son distintas, ¿vale? Mediante esta denuncia podríamos conseguir que se condenase a los denunciados no solo a responsabilidad civil, sino también a penal. Además, ya está prevista la responsabilidad penal para personas jurídicas y se podría llegar incluso a condenar con pena de cárcel, ¿vale? Y además se pide, por supuesto, que se indemnice por los daños y perjuicios.
Si bien en este vídeo nos estamos centrando en las reclamaciones contra clínicas dentales, porque es un asunto de especial actualidad y relevancia, y nosotros hemos llevado varios casos y nos ha parecido muy interesante, el procedimiento y los argumentos son en su mayoría extrapolables a otros casos de negligencia médica, como pudiera ser, por ejemplo, pues una operación mal efectuada en un hospital privado o un resultado distinto al contemplado y al pactado en un centro estético. Una vez nos decidimos a emprender acciones contra la empresa en cuestión, es importante, antes de acudir a la vía judicial, agotar la vía extrajudicial y solicitar a la empresa que atienda nuestras peticiones. Esta reclamación habrá de hacerse mediante un burofax, que es la forma de que quede constancia fehaciente de que se ha realizado la comunicación, que posteriormente acompañaremos a la demanda como prueba de que hemos realizado ese intento de reclamación previo que se exige, ¿no? Además, mediante este burofax podemos y debemos solicitar a la empresa la copia íntegra de la historia clínica. En la mayoría de los casos, en todos los casos no vamos a obtener respuesta de la clínica porque, en su gran mayoría han cerrado directamente, pero es importante hacer esta reclamación para que luego conste y poder aportarlo en la demanda y además solicitar la historia clínica que, como decimos, no nos la van a dar, pero nosotros ya lo decimos. Igualmente, podemos interponer una reclamación de consumo ante las autoridades de consumo de la comunidad autónoma en la que reside el afectado. En el caso de tener un crédito vinculado, como ha ocurrido en muchas ocasiones, que es aquel que se ha pedido exclusivamente para financiar el contrato relativo al servicio dental, ¿vale? No para otros gastos, simplemente es un crédito que va vinculado directamente al tratamiento dental, que se pide en muchas ocasiones directamente por la clínica. Se tiene que interponer una reclamación ante los servicios, los departamentos del cliente de la entidad financiera, ¿vale? Con la que se tenga el crédito vinculado, solicitando que se anule por un incumplimiento, porque el tratamiento para el que se pidió, el servicio para el que se solicitó el crédito, no ha tenido lugar. Si la entidad no da respuesta o no es satisfactoria, entonces deberíamos presentar una reclamación ante el Banco de España. Además, antes de que transcurran 14 días desde la fecha de la firma del crédito, se puede ejercer también el derecho de desistimiento. En este tipo de demandas es muy importante la claridad y concreción a la hora de exponer los hechos, pues suelen ser materias muy complejas, entonces hay que facilitarle al juez en la mayor medida la comprensión de todo lo ocurrido, ¿vale? Habrá que relatar todo lo sucedido desde el día 1 en que se acude a la clínica y se firma el tratamiento hasta el final, detallando todas las intervenciones que han tenido lugar, los días en que se acudió a la clínica, las reclamaciones que se han efectuado, si como suele ocurrir, que cada día vas y te atiende un facultativo distinto, si cuando vas porque te han dado cita, luego al final no te pueden atender porque hay muchísima gente y no pueden atenderte ningún dentista, si por ejemplo has acudido a un centro médico, a un hospital porque has tenido problemas de salud debido directamente de alguna intervención o de algún diente que te han quitado, de alguna intervención que te han hecho mal. Todo lo que podamos contar que ha ido sucediendo lo debemos exponer de forma ordenada y clara, aportando por supuesto siempre toda la documentación de que dispongamos, que pruebe lo que decimos y si se ha producido daños físicos visuales, por ejemplo fotografías también de los daños. Si se han producido daños, es conveniente acudir también a otro facultativo, a otro dentista que haga un nuevo presupuesto del tratamiento que habría que realizar para poder terminar, para determinar, el coste de la reparación, ¿vale? Que nos diga cuánto sería hacer ese tratamiento que nos habían prometido y reparar toda la boca en este caso, ¿no? Para solicitarlo también, en función de este presupuesto, solicitarlo en la demanda, el coste. Además, es fundamental también solicitar que el paciente sea visto por un perito médico. Lo podemos solicitar en la demanda, que diga si efectivamente se ha actuado con mala praxis por parte de la clínica y que haga una valoración económica de los daños de cara a la indemnización que solicitamos. La jurisprudencia ya ha considerado este tipo de actuaciones como un arrendamiento de obra con obligación de resultado, ¿vale? Y si se acredita efectivamente que hay un nexo causal y que la actividad médica no produjo el resultado previsto, la jurisprudencia ha aplicado la obligación de reparar. Dejamos aquí 3 sentencias que vienen a recoger un poco esto por si querría echarle un vistazo. A la hora de calcular la indemnización es de aplicación la Ley 35/2015 de 22 de septiembre de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados
a las personas en accidentes de circulación. En esta ley, bueno, vienen tablas con diferentes escalas y ahí se puede comprobar según los daños que hayan ocurrido, tanto, como decimos, físicos o psíquicos. Hay pues, cuantías correspondientes a cada valoración. Mediante este vídeo, bueno, pretendemos dar a conocer las diferentes posibilidades de actuación ante este tipo de situaciones que entendemos que están ocasionando daños físicos y psíquicos a muchos pacientes que han sufrido la mala praxis de este tipo de clínicas, poniendo en juego en ocasiones algo tan fundamental como es la salud, además, por supuesto, de los perjuicios económicos que han sufrido todas estas personas. Lo que, bueno, si has sido víctima de esta mala praxis, de este abuso de estas empresas y has sufrido consecuencias tanto de salud como económicas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o con un profesional y te ayudaremos a defender tus intereses ante una situación tan injusta. Muchas gracias por tu tiempo y hasta el próximo vídeo.